Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este monedero o mini bolso. Es muy fácil y muy sencillo de realizar. Recuerden que los colores depende del gusto de cada una, el tamaño también. Y recuerden también que lo grande del bolsito, del monedero, depende del grosor de la lana y de la aguja. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ingreso mi aguja, doy la vuelta, tomo hilo y ajusto. Entonces ya tenemos nuestro trabajo asegurado. Vamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me dirijo a la primera cadeneta que realicé con un punto deslizado. Ahora, dentro de este espacio vamos a empezar a trabajar. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 que ya representan un punto alto. Lazada, ingreso a mi espacio y hacemos un punto alto. Esto ya representa un pétalo. Entonces vamos a hacer cadena de separación. Ingreso nuevamente al espacio, al anillo mágico. Saco por las 2 primeras y me quedo quieta. Ahora tomo lazada, ingreso a mi espacio, saco por las 2 y saco por las 3. Y así nos quedaría nuestro segundo pétalo. Nuevamente, cadena de separación, ingreso nuevamente a mi espacio. Tomo lazada, saco por las 2, me quedo quieta. Nuevamente ingreso al mismo espacio, saco por las 2 y saco por las 3. Y ya vamos 3 pétalos. Ahora hacemos una cadeneta de separación y nuevamente ingresamos, sacamos por 2, me quedo ahí, nuevamente lazada, ingreso, saco por las 2 primeras y luego por las 3. Y así nos vamos hasta completar 6 juegos de pétalos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya tengo mis 6 pétalos y solo me queda hacer la cadeneta de separación y en la tercera cadena 1, 2, 3 que realizamos al comienzo de nuestro tejido vamos a hacer un punto deslizado y aquí una cadena de seguridad y voy a cortar. Recuerden que pueden hacer el cambio de color cuando ustedes gusten. Entonces aquí va nuestra primera parte. Ahora vamos con la segunda. Bueno, ahora vamos a iniciar con este color. Ingreso a cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Voy a ingresar acá. Y voy a asegurar mi hilo. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Que ya representan un punto alto y nuevamente otro punto alto. Ahora cadena de separación y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y en el otro espacio donde hicimos la cadena de separación ingresamos y hacemos exactamente lo mismo. 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Ahora cadena de seguridad y nuevamente en el próximo espacio exactamente lo mismo.
2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos, después cadena de separación, ingresamos al próximo espacio y así nos vamos alrededor de nuestra flor. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me queda hacer una cadena de separación. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado y una cadena de seguridad. Vamos a cortar y así nos va quedando. Ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Si quieren, si ustedes gustan, pueden seguir con el mismo color o cambiarlo. De mi parte lo voy a cambiar. Bueno, vamos a iniciar con la próxima vuelta. Nos vamos a parar en donde hicimos la cadena de separación. Bueno, entonces aquí hicimos la cadena de separación. Aquí. En la mitad de este juego, no. Aquí al ladito, donde hicimos cadena de separación. Voy a ingresar con mi hilo. Voy a asegurarlo y vamos a subir con una cadena. Solo una cadena. Y vamos a hacer un punto bajo. Ahora ingreso en la mitad del grupito que realizamos en la vuelta anterior y vamos a hacer 7 puntos altos. Uno en el mismo espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos al huequito aquí donde hicimos la cadena de separación, aquí, y vamos a realizar simplemente un punto bajo. Ahora nuevamente me dirijo a la mitad de mi grupo donde realizamos la cadena aquí en la mitad de mi grupo y aquí mismo vamos a hacer 7 puntos altos de igual manera como realizamos acá. En el mismo espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me dirijo aquí donde hicimos la cadena de separación con un punto bajo. Y así vamos a realizar lo mismo alrededor de nuestro tejido y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta y solo me falta cerrar aquí en la primera cadena que realizamos al comienzo y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos con la próxima vuelta. Voy a cambiar de color. Bueno, entonces vamos con nuestra próxima vuelta. Me voy a parar aquí donde yo realicé un punto alto y aseguro. Entonces, donde realizamos cada punto alto, encima vamos a hacer un punto alto. O sea que aquí en total serían 7 puntos altos. Entonces, a medida que voy cosiendo, voy tejiendo, voy guardando la hebrita. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me dirijo al próximo espacio, voy escondiendo esta hebrita, hacemos un punto alto. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que sería con esta.
Entonces ya completamos nuestros 7 puntos altos. Ahora aquí me voy a dirigir con un punto alto alargado. Entonces no voy a tejer acá, sino que me voy a este espacio. Entonces tomo lazada, ingreso a este espacio, tomo hilo, saco, no dejo tan suelto ni tampoco tan apretado, saco por 2 y saco por 2. Y así es como nos queda. Nuevamente retomamos a realizar nuestros 7 puntos altos en cada punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Y nuevamente vamos a hacer un punto alto. Entonces cogemos lazada, ingresamos a este espacio, aquí al que está rojito, tomamos hilo y sacamos por 2 y por 2. Y así nos vamos a ir alrededor de nuestra flor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me queda hacer un punto deslizado aquí, 1, 2, 3, en la tercera cadena. Ahora vamos a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a finalizar con la última vuelta. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra próxima vuelta. Yo elegí el color mostaza y me voy a situar en cualquier espacio. Entonces voy a ingresar aquí y simplemente voy a hacer una cadena para subir. Y ahora en el mismo espacio hago un punto bajo. Y de aquí en adelante vamos a hacer solo puntos bajos, pero aquí cuando lleguemos a la cuarta cadena vamos a hacer un aumento, o sea, en la mitad de nuestro abanico vamos a hacer un aumento. Entonces 1, 2, 3 y aquí en el cuarto, o sea, en la mitad vamos a realizar un aumento. Entonces 1 y 2. Y de aquí en adelante me voy en cada espacio un punto bajo. Entonces punto bajo, punto bajo, punto bajo, en cada en cada cadena que me encuentre, punto bajo. Y recuerde que en la mitad del abanico hacemos un aumento. Entonces aquí me voy con punto bajo, aquí con punto bajo, aquí con punto bajo. Llegué aquí a la mitad de mi abanico. Perdón, aquí no es. Punto bajo y ahora sí, aquí me sitúo en la mitad de mi abanico y vamos a realizar un aumento. Nuevamente punto bajo en cada espacio y así me voy por toda la flor con punto bajo. Y recuerden aquí en las puntas del abanico, aquí en la mitad de nuestros abanicos, hacer el aumento. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya terminé mi vuelta, que sería la última, y me falta solo un punto deslizado en la primera cadena que realizamos al comienzo. Ahora vamos a hacer la cuerdita donde va a estar, donde vamos a colgar nuestro monedero o nuestro bolsito. Entonces yo voy a hacer 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ya realicé mis 40 cadenas. Si ustedes gustan pueden hacer más o pueden hacer menos, depende como quieran el diseño del bolsito. Y me dirijo al mismo espacio,
al mismo espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda nuestro bolsito. Ahora vamos a coserlo con la otra parte. Bueno, ya tenemos listo nuestro bolsito para coser. Recuerden que el revés va para adentro y el derecho va para afuera. También quería comentarles que tal cual como hicimos esta parte, que fueron las 40 cadenas, hice exactamente igual acá, pero aquí solamente hice 10 cadenas. Entonces, exactamente igual como hicimos esta, realizamos este, solo que aquí son 10. Y coloqué estos separadores para el espacio que voy a dejar de mi bolsito. Entonces vamos a iniciar a coser nuestro bolso. Yo ya tengo mi aguja y voy a ingresar acá porque voy a esconder el nudito para que no se vea por fuera. Entonces ahí queda escondidito. Aquí vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Y aquí es este con este. Entonces nos vamos así. Y así nos vamos por todo nuestro bolsito hasta llegar al otro lado. Entonces, cuando tenga mi bolsito cosido, regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro bolsito. Ya está cosido. Así es como nos queda. Y esto sería todo. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle like, compartir, comentar y sobre todo por darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.